nostra identitat i el nostre futur està a les nostres mans i només a les nostres mans. Gaurko manifestazio honetan berriro ere autodeterminazio eskubidea aldarrikatzen ari gara gure etorkizuna herri bezala gauza dadin. I aquest futur passa per l'autodeterminació. Eman nahi dizuet beste behin ere, gure alde, Kataluniaren alde, egiteagatik. Mila esker. Hoy estáis aquí en solidaridad con Cataluña y también para expresar vuestro compromiso con el movimiento que tiene que llevar a vuestro pueblo a la libertad a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación. El Tribunal Constitucional, en su función de único intérprete de la Constitución española, ha emitido sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Un estatuto que ya fue sustancialmente recortado por las Cortes españolas, pero que posteriormente fue ratificado en referéndum por el pueblo de Cataluña. Esta sentencia marca el techo máximo de autonomía al que puede aspirar Cataluña y cualquier comunidad autónoma en el marco del sistema constitucional español. ¿Qué hace esta sentencia? Pues esta sentencia relega claramente la lengua catalana a una oficialidad de segunda, donde el concepto de lengua propia no implica ninguna preferencia de uso y donde el deber de conocer el catalán es de una naturaleza inferior al deber de conocer el español, llega a cuestionar la espina dorsal de nuestra identidad y de nuestro futuro como pueblo cohesionado, como un solo pueblo que somos, que es el sistema de inmersión lingüística. Elimina cualquier posibilidad de autonomía de la justicia, deja claro que solo al Estado compete determinar cuáles son los recursos financieros con los que puede contar Cataluña. Se demuestra que la Constitución es una prisión para los pueblos y como los ciudadanos y ciudadanas de Port de la Selva, el municipio de Port de la Selva en el Ampurdá, nosotros nos sentimos moralmente excluidos de ella. Es más evidente que nunca que la única posibilidad para la supervivencia como nación de Cataluña está en el ejercicio del derecho de autodeterminación para convertirse en un Estado independiente. El catalanismo está puesto en un dilema. O acepta la soberanía española sobre Cataluña al precio de renunciar a las aspiraciones de bienestar, de identidad, de cultura y de gobierno de Cataluña, o impugna la soberanía española sobre Cataluña. Ha llegado este momento. Hoy aquí también represento y doy voz a un movimiento popular de base formado por militantes de partidos políticos, militantes de entidades, asociaciones diversas, ciudadanos que no pertenecen a ningún partido y que ha estado organizando una consulta sobre la independencia donde más de 600.000 personas han votado ya y de ellas más del 90% ha votado sí a la independencia.